Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Adriana Urdiain y quiero darle las gracias al gobernador del estado de Tamaulipas, al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, y a su distinguida esposa, la señora Mariana Gómez, por esta invitación tan importante para participar con ustedes. Gracias aparte de darle las gracias a Mariana, pues al sistema DIF de Tamaulipas por esta oportunidad. Bueno, pues como te estaba yo avisando desde hace rato que estábamos en la primera llamada y en la segunda llamada, hoy estamos contigo porque queremos tratar un tema muy importante y es el tema de la educación sexual en la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para poder contactarte, por favor, síguenos a través de la página de Facebook, ahorita ya estás viendo tú esta participación, compártela con tus amigos y con tus amigas en este momento y vamos a estar seleccionando las preguntas más interesantes, las que se repitan más, las que haya más inquietud o interés, para que al finalizar la sesión podamos ahí responder 2 o 3 preguntas. Bueno, pues lo primero que quiero decirte es que el tema de la sexualidad siempre es un tema complicado, hay como, no sé, mucho temor por parte de los padres de familia, a veces también hay mucho temor por parte de los maestros y maestras a tocar este punto. Y cuando hacemos la combinación de sexualidad y la sumamos a la parte de la adolescencia, pues obviamente como que el tema es un poquito más complicado. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy, eso es lo que vamos a estar tratando y vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Tenemos aquí un material que se va a estar replicando para que puedas tú tener acceso a él y vamos a comenzar con la primera, que es ¿qué es la adolescencia? Este periodo de vida de la adolescencia que se encuentra entre la niñez y la adultez. Diferentes autores mencionan que esta etapa podría iniciar a los 11, a los 12, a los 13 años y sabemos que se ha postergado. Nuestra cultura actual ha hecho que la adolescencia se postergue y que nuestros adolescentes tarden más tiempo en ser autónomos, en poder vivir por su propia cuenta, poder desarrollar un empleo, etcétera. Entonces, este periodo entre la niñez y la adultez va a estar caracterizado por diferentes procesos en diferentes etapas. En la primera etapa, que es de los 11 a los 15 años, que es en lo que hoy me voy a enfocar al trabajar contigo, bueno, pues en esta primera etapa va a haber muchos cambios. Lo primero es que va a haber cambios físicos. El adolescente están creciendo y hay presencia de hormonas sexuales. Entonces, esto va a detonar en ellos diferentes inquietudes, diferentes intereses. Por otra parte, también están creciendo y cambiando sus amigos, sus amigas, lo que hace que para ellos resulte un poco más complicado. Una de las características que se habla mucho de la adolescencia es que en este periodo hay un poquito de dificultad a lo mejor para expresar. El adolescente le cuesta trabajo verbalizar, hablar con sus papás. Entonces, un consejo muy importante que te damos es el que te mantengas cerca, el que mantengas una relación de comunicación. No tanto hacer esas preguntas, ese checklist de qué hiciste, dónde estuviste, por qué no te pusiste en contacto conmigo, sino más bien ese tipo de preguntas relacionadas con qué es lo que te gusta, cuál es el tipo de música que prefieres, quiénes son tus amigos favoritos. El adolescente va a tender también a darle mucha importancia a sus amigos y a sus amigas. Entonces, estar atentos a quiénes son las personas con los que se reúnen. Y al final, pues aparte de los cambios físicos, los cambios hormonales, vamos a tener también muchos cambios sociales y emocionales y cambios en todo lo que es el proceso del pensamiento. ¿Qué es lo que sucede con los papás en este momento? Que cuando tienen hijos adolescentes, pues a lo mejor no percibimos que nuestras hijas, nuestros hijos están teniendo más interés por investigar nuevos temas, más interés por conocer nuevos temas. Y muchas veces los papás de eso no hablamos en casa. Es por eso que hoy quiero invitarte a conocer un poco más sobre la educación sexual integral, ya que tengas la oportunidad como papá, como mamá, pues de poder conversar con tus hijos sobre estos temas. Nos vamos a la siguiente lámina. A ver si me pueden ayudar para darle a la siguiente lámina, por favor. Aquí está. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué me refiero cuando hablo contigo de educación sexual integral? Cuando nos referimos a educación, se trata de que no solamente demos conocimientos, sino que también demos una gran cantidad de valores, de cosas que sean importantes, que nos ayuden a como hacer una línea. ¿Has hablado con tus hijas y con tus hijos acerca de cuáles son los valores importantes en la familia? ¿Has podido establecer con ellos un concepto claro de qué es lo que ustedes como familia proponen?
porque esta parte sería la primera. Cuando hablamos de educación sexual, no nos referimos exclusivamente a dar información que podríamos encontrar en cualquier artículo de biología o de anatomía. Nos estamos metiendo un poquito más allá. No se trata nada más de hablar del funcionamiento del cuerpo y de los cambios que va a haber durante esta etapa. Se trata también de entender que cuando lo hacemos de manera integral, pues estamos hablando de la parte afectiva, de la parte emocional, de la parte del desarrollo, de la parte de las inquietudes, del uso que nuestros adolescentes tienen hoy en la tecnología. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, identificar cuáles son los factores o los elementos de riesgo. Hoy voy a platicar contigo acerca de, pues cuando tenemos oportunidad de estar en contacto con papás, con mamás, me hacen preguntas y parte de lo que queremos hoy es hablar acerca de eso que me han preguntado. A ver si tú tienes ese mismo tipo de inquietudes, ese mismo tipo de preguntas. Entonces vamos a ir viendo cuáles serían estas situaciones que se van presentando durante la adolescencia en el tema de cómo abordar una educación sexual integral, manteniendo una excelente comunicación con tus hijos, dándoles un espacio para hablar acerca de cualquier tema, estando atenta o atento de qué es lo que hacen en Internet, qué es lo que hacen en sus redes sociales, a quiénes siguen, cuáles son las ideologías que están cerca de ellos. Y sobre todo para establecer en tu casa un ambiente de confianza, donde tu hija, tu hijo adolescentes puedan, aparte de comunicarse contigo, poder establecer una relación que los proteja. Recuerda, cuando un adolescente tiene buena comunicación con sus adultos de confianza, lo estamos protegiendo, la estamos protegiendo de cualquier tipo de acoso o de abuso sexual. Entonces, estando consciente de esto, y entendiendo el importantísimo papel que tienes tú como mamá, como papá, como abuela, como tía. Tú que tienes algún adolescente cercano, a lo mejor es tu vecino, a lo mejor es tu sobrino. Entendiendo lo importantes que somos los adultos para poder formar esta como malla de protección, espero que esta conferencia te sea de utilidad. Y comenzamos. Situaciones relacionadas con la sexualidad. Cuando tengo oportunidad de hablar con padres, con madres de familia, con cuidadores de niños, niñas y adolescentes, pues siempre hay como todos estos temas que aparte son muy tabú, como te decía hace unos minutos. ¿Y por qué son temas tabú? Porque nosotros como adultos podemos decir, ¿sabes qué? Nunca nadie habló conmigo acerca de estos temas. ¿Cómo voy a abordar temas tan áridos como la pornografía si nunca han hablado conmigo de eso? Ni siquiera tengo información suficiente. Entonces, quiero compartir contigo algunas situaciones muy puntuales en el tema de la pornografía. Número 1, tenemos que estar conscientes que en cuanto un niño o una niña comienzan su proceso puberal, esto es, su cuerpo empieza a crecer, empieza a cambiar y empiezan a tener características sexuales secundarias que podemos observar, es presencia de hormonas sexuales. Y esa presencia de hormonas sexuales no solamente va a realizar cambios en su cuerpo, sino también va a generar nuevos intereses. Uno de los nuevos intereses tendrá que ver con temas relacionados con la sexualidad, porque estas hormonas sexuales van a empezar a detonar el deseo sexual, la atracción sexual. Y entonces es normal que nuestros niños, nuestras niñas, que a lo mejor tengan 11 o 12 años y que ya notes que hay cambios en su cuerpo, pues empiecen a tener curiosidad por conocer más. ¿Qué es lo que ha sucedido históricamente en nuestras familias? Y sabemos que esto está sucediendo en Tamaulipas como está sucediendo en cualquier otra parte de nuestro país. Bueno, que cuando los niños empiezan a tener curiosidad, empiezan a necesitar un poco más de información y se acercan con su madre o se acercan con su padre o a lo mejor se acercan con los abuelos o con los tíos para preguntar acerca de cuestiones relacionadas con sexualidad, lo primero que sucede es que nos ponemos pálidos. No sabemos qué respuesta dar. Empezamos a darle vueltas al asunto y terminamos contestando algo que a lo mejor ni siquiera nos preguntaron. Muchas veces los adultos de confianza, los padres de familia, me dicen, Adriana, no sé si le estoy dando feria de más. O Adriana, no sé si me quedé muy corto o muy corta.
Entonces, voy a tratar de darte algunos tips para ir tocando con tus hijos adolescentes este tipo de temas. Entonces, bueno, número uno, entender que es perfectamente natural que haya curiosidad por temas relacionados con la sexualidad, y la pornografía sería uno de ellos. Número dos, a diferencia de tu historia, cuando tú fuiste adolescente, hoy tenemos que estar conscientes que nuestros adolescentes tienen un enorme acceso a la tecnología. Y si algo, por ejemplo, tuvo un impacto de crecimiento durante la pandemia y el distanciamiento social, fue definitivamente el consumo de pornografía. Hoy tenemos que cambiar nuestro clic, tenemos que cambiar nuestro punto de vista y estar conscientes de que, aparte de que existe ese deseo, esa atracción por todos los temas con contenido sexual, nunca en la historia de la humanidad para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes fue tan fácil acceder a plataformas que tienen un contenido sexual no solamente explícito, sino que es muy duro, hardcore, y que también de alguna manera es violento. Entonces, pornografía, imágenes, videos que muestran a personas desnudas en actos sexuales, este tipo de contenido cada vez más accesible para nuestros niños, niñas y adolescentes, este tipo de contenido que generalmente va a causar inquietud y que van a querer acceder a nuestros adolescentes. ¿Cómo abordarlo? De una manera muy sencilla. Número uno, platicar con ellos como si ya lo hubieran visto. Tal cual. Decirle, yo sé que en internet puedes encontrar fotos, puedes encontrar videos de personas que muestren su cuerpo desnudo. Yo sé que también de repente te puede llegar a lo mejor un link, puedes recibir por parte de un amigo o amiga a través de algún chat, información sobre algo que te redirija a lo que se llama pornografía. La pornografía no va a darnos una idea de lo que es la vida sexual de una pareja. La pornografía es lo que llamamos la ciencia ficción de la sexualidad. La pornografía va a presentar a los hombres y a las mujeres como objetos sexuales. Si tú quieres aprender sobre sexualidad, la pornografía no es el lugar. Pero aparte, hay que estar conscientes que este material atrae el cerebro, jala, porque nuestro cerebro asocia todo aquello que tiene que ver con cuestiones sexuales, con cuestiones de sobrevivencia. Hacerle ver a tu adolescente que este tipo de material es falso, alterado, maneja una relación sexual que no coincide con las relaciones sexuales saludables, que va a ser muy fácil que accese, pero que no solo no le va a aclarar sus dudas relacionadas con sexualidad, sino le va a generar nuevas ideas que probablemente después, cuando ella o él crezcan, van a querer ponerlas en práctica con su pareja, y que mucho de este material nos muestra relaciones sexuales abusivas o inclusive violentas. ¿Cómo abordar con nuestros adolescentes otro tema de interés? Que es precisamente el tema, aquí si me ayudan, ahí está, de la masturbación. Este tema que es un tema importante. Tenemos que pensar en nuestros valores y en nuestras creencias, ¿ok? Sabemos que en este momento las personas que están conectadas tenemos diferentes valores y diferentes creencias. Entonces, lo más importante, cuando hables de cualquiera de estas situaciones con tus hijos adolescentes, lo primero que tienes que tomar en cuenta es qué es lo que es valioso para ti como familia y cuáles son tus creencias importantes para ti como familia. La información que yo te estoy dando es una información general, para que tú, a través de ese filtro de tus valores y creencias, puedas abordarlo con tus hijas y con tus hijos adolescentes. El tema de la masturbación. Hablamos de masturbación cuando una persona toca sus genitales y genera placer sexual. Una de las cosas importantes que quiero mencionarte es que durante este periodo de la adolescencia que estamos hablando hoy, de los 11 a los 15 años, el adolescente, la adolescente, se enfrentan a nuevas sensaciones en su cuerpo. Estas nuevas sensaciones en su cuerpo tienen origen precisamente en las hormonas sexuales que los están recorriendo y que están generando todo este desarrollo. Ante estas nuevas funciones corporales, es bastante frecuente que el adolescente, la adolescente, empiecen a experimentar curiosidad. Curiosidad por explorar su cuerpo, curiosidad por sentir esto que antes no sentían. Entonces, como padres de familia tenemos que estar conscientes de que va a haber esta curiosidad natural.
¿Qué es lo que sucede la mayoría de las veces? Me tocan padres de familia, me tocan adultos de confianza, me tocan cuidadores que prefieren no abordar el tema, que prefieren no hablarlo, como si al no hablarlo, pues esto fuera a desaparecer. Entonces, número uno, entender que la masturbación forma parte de esa curiosidad natural que cuando el cuerpo del adolescente empieza a experimentar, pues va a haber esa curiosidad por esas nuevas funciones corporales. Número dos, es muy importante que establezcas con tu adolescente, hombre o mujer, cuáles son los límites o qué es lo que tú esperas en cuanto a al trato respetuoso que se dé él o ella a su mismo cuerpo. Esta parte es muy importante, el respeto al propio cuerpo y el respeto a los demás. Número tres, es muy importante también que establezcas en casa cuáles son aquellas conductas esperadas en relación a lo íntimo y a lo público. Podrá haber algunos padres de familia que de repente digan, mira, puedes mostrar, puedes sentir curiosidad en cuanto a las nuevas funciones corporales que está teniendo tu cuerpo. Te recuerdo que este tipo de situaciones se refieren al aspecto íntimo y con eso le estarás marcando a tu adolescente un espacio seguro donde ese adolescente pueda satisfacer su curiosidad. Por otra parte, puedes finalizar de manera muy puntual hablando acerca de lo que tú esperas y tú crees en relación al propio cuerpo y a la relación con la masturbación. Algunos padres de familia se sienten cómodos de establecerles a sus hijos que prefieren que sean respetuosos de su cuerpo y que no practiquen la masturbación. Algunos padres de familia se sienten cómodos de decirles a sus hijos que pueden practicar la masturbación, pero que deben de seguir ciertas reglas en cuanto al respeto de la intimidad y el respeto al hogar. Lo importante es entender que este tipo de situaciones se presentan durante la adolescencia, que la razón por la cual se presentan tiene que ver con las hormonas sexuales y que si nosotros no establecemos criterios, no establecemos límites, estaremos dejando a nuestras hijas y a nuestros hijos a que tomen sus decisiones basadas en lo que hacen los demás. Entonces, cada familia en particular tendrá que establecer el criterio relacionado con esta situación que se va a presentar de manera natural durante la adolescencia y que va a generar curiosidad durante la adolescencia. Mi consejo, piensa cuáles son tus valores y creencias relacionadas con la masturbación y habla con tus adolescentes. Siguiente. Confusión respecto a la identidad sexual. En los últimos años, nuestros adolescentes han tenido un acceso como nunca a la información. Y esto ha originado que haya muchas páginas en diferentes plataformas donde diferentes grupos, diferentes comunidades suben información. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido? Bueno, pues una de las cosas que yo observo día a día en mi trabajo es dar pláticas de sexualidad para niños, niñas y adolescentes desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, es que muchas veces los papás se ponen en contacto conmigo y me dicen, Adriana, no sé cómo responderle. Tiene más información de la que tengo yo. Está utilizando términos que jamás imaginé que pudiera conocer, que pudiera dominar. Y hoy resulta que me hace preguntas que yo no sé responder o a la hora que yo quiero acercarme para hablar con él o con ella, tiene bastante más información de la que tengo yo y me dice, no mamá, no papá, tú la verdad no sabes. Ok, hablemos entonces en este sentido en lo que encontramos dentro del desarrollo. Ciertamente y estadísticamente sabemos que durante la adolescencia, en este primer periodo de la adolescencia, más cercano a los 13, más cercano a los 14, más cercano a los 15 años, algunos adolescentes experimentarán esta confusión respecto a su identidad sexual. ¿Cómo podemos definir esta identidad sexual? Le llamamos heterosexual a aquella persona que se siente atraída a una persona del sexo opuesto. Y dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, pues hemos seguido y hemos visto este patrón de manera bastante frecuente en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Luego existe
este otro término que utilizan mucho nuestros adolescentes, que es la homosexualidad. Esa persona que se siente atraída hacia una persona de su mismo sexo. Nuestros adolescentes lo ven en las redes sociales, nuestros adolescentes lo ven en las películas o en las series, y también nuestros adolescentes pueden sentir esa confusión. Otro dato es que conforme ellos van creciendo, se van relacionando también con personas que tienen este tipo de atracción. ¿Qué es lo que yo te recomiendo a ti dentro de casa? Número 1, entender que dentro de la información que tiene tu adolescente, efectivamente está manejando muchos términos relacionados con la identidad sexual. Y entonces vale la pena como mamá, como papá, que tengas información precisa en relación a cada uno de estos términos. Investigar qué es lo que significa el tema pansexual, qué es lo que significa la palabra lesbiana, qué es lo que significa la palabra transgénero. ¿Por qué? Porque este tipo de terminologías son bastante frecuentes en las redes que siguen nuestros adolescentes, en las series y en los programas que siguen nuestros adolescentes. Entonces, que tengas conocimiento sobre el significado de estas palabras. Número 2, entender que efectivamente durante la adolescencia, en este periodo que estamos abordando, de los 11 a los 14 o 15 años, algunos de nuestros hijos, algunas de nuestras hijas pueden expresar esa confusión de identidad de género. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a los papás? Pues yo lo que les recomiendo a los papás es que se muestren abiertos a escuchar a su adolescente, que acojan a su adolescente, que lo abracen, que le den un espacio de seguridad, que definan con él o con ella que este tipo de situaciones suelen ser frecuentes durante la adolescencia, porque esta nueva presencia de hormonas sexuales puede crear en general muchas inquietudes o muchas confusiones, y que le demos un espacio para que pueda platicar, para que pueda expresarnos cómo se siente y lo acompañemos en este proceso. Por mi experiencia en los últimos años de trabajo con adolescentes, sabemos que durante esta primera etapa de la adolescencia muchos pueden sentir esta confusión y que conforme pasa el tiempo, poco a poco van aclarando sus dudas. Algunos de estos adolescentes ya en edades más avanzadas, pues habrán identificado su identidad y la habrán definido claramente. Lo importante aquí es acompañar, es platicar, es escuchar. Y en cuanto a nuestros hijos y su relación con sus compañeros y con sus compañeras, siempre un elemento que es indispensable es el respeto. Respetar a todas las personas, tratar a todas las personas con dignidad, reconocer en ellos ese valor y que este tipo de temas se manejen en el seno de la familia, el adolescente directamente con sus papás. Recuerda que también dentro del DIF Tamaulipas puedes encontrar siempre apoyo psicológico para ti como papá, para ti como mamá, cuando no sabes cómo abordar este tipo de situaciones, cuando no te sientes preparada o preparado para algo que se está presentando en tu casa, el DIF siempre tendrá para ti una persona con capacitación que pueda orientarte en todos estos temas. Y nos vamos a la siguiente de estas situaciones que son bastante frecuentes y que hoy los papás pues se sienten como muy abrumados. Una de las situaciones que vemos que ocurre durante la adolescencia es el temor que tenemos los padres de familia ante las relaciones sexuales precoces. ¿A qué le llamamos una relación sexual precoz? Pues le llamamos a una relación sexual donde la persona que va a participar en esa relación todavía no tiene la madurez suficiente para identificar el riesgo, para identificar las situaciones, para poder analizar lo que está ocurriendo. Un dato importante que quiero compartir contigo es que una de las características de la adolescencia es la falta de madurez en la parte frontal del cerebro. Nuestro cerebro, algunos autores marcan que a partir de los 21 años, algunos autores inclusive marcan que a partir de los 22 o 23 años de edad, habrá alcanzado la madurez de esta parte del lóbulo frontal, que es precisamente donde cuando vamos a tomar una decisión, hacemos un análisis de la situación y medimos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las consecuencias. Y se supone que una vez que tu cerebro ha madurado, podrás tomar decisiones importantes, relevantes, con un previo análisis de si hago esto,
qué es lo que puede suceder. Si estamos hablando de que este tipo de madurez en el cerebro ocurre a partir de los 21 o 22 años de edad, entonces es de suponer también que todas aquellas decisiones que se toman antes de esa edad se toman con un juicio parcial. Esto es, tu hijo o tu hija todavía no puede analizar todas las situaciones, todas las consecuencias y todos los riesgos. Tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de una inmadurez en la parte del lóbulo frontal del adolescente. Otra de las cosas que tenemos que entender es que los adolescentes, al experimentar este nuevo deseo sexual, pues pueden tener este deseo de iniciarse en la vida sexual. Piensa, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué estereotipos vemos cuando estamos viendo un video, cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo una serie donde aparecen adolescentes? Piensa en la letra de las canciones y en cómo se hace constantemente una promoción a tener relaciones sexuales, a ser sexualmente activo. Piensa que ese es el ambiente que rige alrededor de tus hijos. Ahora, pensemos algo que también es muy importante. Sabemos que cuando una adolescente, cuando un adolescente empiezan a pensar en su proyecto de vida, empiezan a pensar en lo que quieren a futuro, ven como posibilidad el crecer a través de los estudios, el poder alcanzar algún nivel educativo que les permita un mejor empleo, un mejor salario, donde ven que tienen la posibilidad de en ese proyecto de vida desarrollarse personalmente. Generalmente la adolescente o el adolescente que tienen un proyecto de vida no consideran en las relaciones sexuales precoces. ¿Por qué? Porque saben que las consecuencias de alguna manera podían truncar estos sueños. Entonces, dentro de los temas y las situaciones que estamos tratando hoy, que como te comento son temas y situaciones bastante frecuentes, tenemos que platicar con nuestros adolescentes acerca de sus sueños. ¿Qué es lo que esperan? ¿En dónde se ven? Tu hija, tu hijo, ¿lo escuchas animado? ¿Lo escuchas pues con esas ganas o con ese deseo de crecer y de cumplir con sus sueños? Porque cuando tenemos una pobre comunicación en casa, cuando los papás se niegan a hablar de cualquier tema relacionado con sexualidad, cuando nuestros adolescentes se sienten solos, se sienten que no son importantes en casa, cuando no tienen un proyecto de vida, entonces, claro, encuentran en tener relaciones sexuales precoces un espacio donde se sienten queridas o queridos, donde sienten que tienen una actividad que los mantiene atentos y motivados y donde al final de cuentas ellos están tomando sus propias decisiones. Este tema, las relaciones sexuales precoces, son en nuestro país una de las situaciones más complicadas, porque sabemos que muchos adolescentes llegan a una situación de una relación sexual precoz alrededor, de acuerdo a estadísticas, de los 14, 15 años. ¿Están tomando decisiones adecuadas? No. ¿Tienen buena información para tomar estas decisiones? No. ¿Hay alguien que hable con ellas o con ellos acerca de este tipo de situaciones y sus consecuencias? No. Entonces, nuevamente te invito a que lo abordes, a que te sientes con ella o con él, a que le expliques que a partir de que su cuerpo empieza a madurar sexualmente, esto es, a partir de que ella está ovulando y menstruando, a partir de que él está teniendo ya eyaculaciones nocturnas, poluciones nocturnas, él y ella son fértiles y que la fertilidad requiere de un proceso de madurez. Esta parte de nuestra naturaleza es un regalo. Cuando una persona ha alcanzado ya su madurez sexual y tiene esa posibilidad, ese potencial de fertilidad, esto es un regalo y esto es salud.
Pero es muy importante que estén conscientes de esta nueva realidad corporal, que estén conscientes de las consecuencias y que sobre todo tengas una comunicación abierta y libre donde puedas explicarles lo importante que es que se mantengan en su futuro. Una de las cosas que yo hago cuando hablo con los adolescentes es pedirles que esperen hasta ser sexualmente activos cuando ya tengan la capacidad de entender la responsabilidad que esto implica, todas las consecuencias que implica un acto sexual, y también es importante decirles que esa espera tendrá que formar parte de su proyecto de vida. ¿Qué pasa si algún adolescente, a pesar de que lo motivamos a que espere, a pesar de que le promovemos un espacio en casa de comunicación, donde podemos tratar de impulsarla para mantener su proyecto de vida y explicarle que todavía es muy joven para tomar decisiones con este nivel de trascendencia como ser sexualmente activo, decide ser sexualmente activo? Bueno, pues entonces nosotros tendremos que, por lo menos, darle el consejo de que disminuya la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual o disminuya la posibilidad de un embarazo durante la adolescencia utilizando un método de barrera como es el condón masculino o el condón femenino. Mi recomendación personal, la mía, es decirles a los adolescentes, espera. Pero hay ocasiones en que los adolescentes, a pesar de nuestra invitación, a pesar de quererlos motivar, no se sienten motivados. Entonces, lo menos que podemos hacer es hablar con ellos referentes a esta parte de lo que es la reducción de posibilidades de contagios de enfermedad de transmisión sexual y la reducción de posibilidad de que ocurra un embarazo a través de estos métodos de barrera. Nos vamos al siguiente tema y es precisamente esa inquietud acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Si tú te pones a pensar en que hay un diálogo muy pobre con nuestros adolescentes y que muchas veces solamente tienen acceso a algo de información que han visto en parte de su proceso educativo, pues obviamente una sesión o haber visto en algún temario este tipo de información puede ser que le haya generado algunas dudas, pero que no haya aclarado de manera completa todas sus inquietudes. Aquí, una de las recomendaciones que te quiero hacer es hablar con nuestros hijos, hablar con nuestras hijas, no desde el punto de vista del miedo, porque muchas veces me sucede que los papás dicen, Adriana, enséñales unas imágenes horrorosas y que le tengan pánico a esta situación para ver si así por el miedo no se acercan o por el miedo se alejan de todo este tipo de situaciones. ¿Qué tanto sentido tendría que asustaras a tus adolescentes? Y que solamente por miedo le tengan a esta situación un respeto. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos darles a nuestros adolescentes es conocimientos. Y ya sabemos que a través de la Secretaría de Educación están recibiendo estos contenidos en sus libros. Pero, ¿los has abordado tú también? ¿Has tenido la oportunidad de revisar con ella o con él sus libros de texto? ¿En algún momento has platicado con ella o con él acerca de este tipo de enfermedades? Te recomiendo que busques información en internet, porque así, junto con tu adolescente, puedes abrir una página, no sé, como la de la Organización Mundial de la Salud, y encontrar ahí diferente cantidad de información. ¿Cómo debemos de abordar con nuestros adolescentes estos temas? Bueno, pues tenemos que decirles que efectivamente, cualquier persona que inicia su vida sexual es una persona que puede contagiarse de estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual, que se le llama de transmisión sexual porque es a través de los contactos sexuales como van a pasar de una persona a otra. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, sabemos que nos podemos contagiar por parásitos, por bacterias o por virus. Algunas de las enfermedades de transmisión sexual, aquellas que se contagian por parásitos o por bacterias, son curables. ¿Cómo se puede identificar que una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual?
Pues una persona tiene que asistir a realizarse un chequeo médico o hacerse un examen de sangre. Esas son las maneras más confiables para poder identificar si su cuerpo está saludable. ¿Cuáles son esos issues o cuáles son esas leyendas urbanas que muchos de los adolescentes guardan en su mente en relación a las enfermedades de transmisión sexual? Número uno, muchos adolescentes piensan, si yo le pregunto a mi pareja si es saludable, seguramente mi pareja hablará conmigo de la verdad y me dirá que está saludable y que no tiene ninguna de estas enfermedades. ¿Qué responderle a nuestros adolescentes? Que muchas de las enfermedades de transmisión sexual no presentan ningún síntoma y que es muy probable que la persona, hombre o mujer, independientemente de su edad, no sepa que está contagiado. Entonces, preguntarle a una persona si es saludable no es suficiente. La única manera en la que podemos verificar esa información es a través del resultado de un examen de sangre que así lo mencione. Otra de las ideas que tienen nuestros adolescentes es que si yo volteo a ver a una persona y veo que esa persona tiene buen aseo personal, de seguro no tendrá una de estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Falso. Es importante decirles a nuestras y nuestros adolescentes que independientemente de la parte externa, de la parte del aseo, de la higiene personal que se vea a esa persona, cualquier persona que es sexualmente activa puede estar contagiada de estas enfermedades y puede no saberlo y seguirlas transmitiendo. Otra de las cosas que piensan nuestros adolescentes es que las enfermedades de transmisión sexual se refiere a un grupo específico de personas con prácticas sexuales muy específicas. Falso. Sabemos que cualquier persona que es sexualmente activa y que no mantiene una relación monógama, fiel y duradera, puede tener una de estas enfermedades, independientemente de lo que haya estudiado, independientemente del tipo de trabajo que tenga, independientemente del nivel de ingresos que tenga. Si te fijas, muchos de los temas que estamos hablando hoy tienen que ver con creencias. Y creo que ese es un punto muy importante para hablar con nuestros adolescentes. El adolescente que no ha madurado la parte frontal de su cerebro puede tener diferentes valores o diferentes creencias a las tuyas. Y si nunca abren ese espacio de oportunidad de diálogo, si nunca tocamos estos temas en casa, entonces lo estamos dejando a que crezcan en un ambiente de total desinformación. Siempre hablarlo en casa será lo mejor. En relación a las enfermedades de transmisión sexual, pues hay que recordar que todo lo que es el tema de los virus, ya existen algunas vacunas que es importante que conozcas, porque algunas de estas vacunas podrían ser accesibles a partir de la adolescencia. Y por otra parte, pues cualquier duda en relación a una enfermedad de transmisión sexual, esto es, ante síntomas en el cuerpo de una persona, es importantísimo que se refiera a un médico certificado. Entonces, aquí mi invitación a que investigues junto con tus adolescentes, a que busques en diferentes páginas en internet que tengan información confiable, a que invites a tu adolescente, hombre o mujer, a que hable acerca de lo que sabe y de lo que cree, y a que en un ambiente de confianza puedas también expresar junto con él, junto con ella, tus valores y tus creencias. Como adultos de confianza, como padres de familia, nunca fue tan importante que podamos compartir conocimientos con nuestros hijos, porque nunca nuestros hijos tuvieron acceso a tanta información como la que tienen hoy. Y nos vamos al último de estos puntos que te tengo hoy, que son estas situaciones relacionadas con la adolescencia y con la sexualidad que encontramos frecuentemente. Y bueno, este es un tema interesante y bastante amplio. Los riesgos en las redes sociales. Las redes sociales inician para personas jóvenes y son plataformas que en su momento, bueno, pues están diseñadas para poder compartir cualquier tipo de información, para poder compartir textos, para poder compartir videos, para poder compartir imágenes. ¿Dónde comienzan a presentarse riesgos en cuanto a las redes sociales?
Pues empezamos a darnos cuenta de que empiezan a aparecer riesgos cuando nos damos cuenta que hay niños y niñas que pudieran tener 7, 8 años de edad, 9 años de edad, y que ya han abierto sus cuentas de redes sociales. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer para abrir una cuenta de una red social? Pues tienes que tener un correo y tienes que poner tu fecha de nacimiento. Muchos de los niños o niñas alteran su fecha de nacimiento y a los 8, 9, 10 años de edad inician abriendo su cuenta diciendo que tienen 13, que es generalmente la edad mínima que piden las redes sociales. Ahí está el primer riesgo. Cuando tu hija o tu hijo altera su edad, a partir de ese momento, la información que le mandarán, la publicidad que le mandarán, será relacionada con la edad que dijo. Y esto se combinará con sus búsquedas. Es por eso que en ocasiones muchos papás piensan que cuando ellos tienen su cuenta de Facebook o cuando ellos tienen su cuenta de Instagram, su hijo o su hija están viendo lo mismo que ven ellos. Y eso es falso. La información que les llega a ellos es de acuerdo a la combinación de sus búsquedas más la edad. Entonces pueden estar en una sala, papá, mamá y 2 adolescentes, cada uno con su tablet, cada uno con su celular, y todos están viendo sus redes sociales. Nada más que no están viendo lo mismo. Cada uno está viendo un contenido diferente. Entonces, el primer riesgo es mentir. Mentir cuando se abre la cuenta, porque a partir de ahí el material que se le compartirá a esa niña, a ese niño o a ese adolescente corresponderá a la edad que dijo tener. Número 2, el segundo riesgo es cuando tú dices, yo también tengo mi cuenta de TikTok, o no, yo también abrí mi cuenta de Facebook, o sí le sé al WhatsApp, o sí le sé al Snapchat. Desde la manera en la que usamos los adultos estas redes es muy diferente a como la utilizan los adolescentes. Entonces, lo mejor que puedes hacer si tu hijo o tu hija ya tienen edad para tener redes sociales, a partir de los 13 años de edad, es seguirlos. Seguirlos, ver qué es lo que comparten, ver a quiénes siguen, para que más o menos tengas una idea de en dónde se están interactuando, qué es a quienes están siguiendo. El tercer elemento de riesgo en las redes sociales es lo que ahora llamamos influencers, tiktokers, youtubers. Esta persona que generalmente los adolescentes siguen y que es una persona famosa, que tiene muchos seguidores, que publica todos los días y que sube mucha información. En ocasiones niñas o niños que tienen 11, 12 o 13 años están siguiendo a personas que tienen 25 o 30. Y los temas que toca esta persona en sus redes sociales, este influencer, este tiktoker, este youtuber, pues son temas dirigidos a una audiencia juvenil, de adultos jóvenes. Ahí es donde nuestros adolescentes empiezan a tener acceso a información, muchas veces con contenido sexual, que no corresponde a su edad. Vamos ahora a riesgos en el contacto de tus hijos adolescentes en redes sociales. Una de las cosas que se ha convertido en, vamos a decirlo así, algo frecuente, y que sea frecuente no significa que sea bueno, ha sido que nuestros adolescentes tienen la posibilidad, cuando están en una relación de enamoramiento, cuando están en una relación de atracción, de compartir de manera privada, a través de inbox, a través de mensajes directos, a través de chats por WhatsApp, comunicación, textos con esa persona que les gusta. Escribirle a alguien que te gusta, escribirle a alguien que piensas mucho en esa persona, pues es la nueva manera en la que nuestros adolescentes abordan su enamoramiento. Tal vez en generaciones pasadas podría haber sido un correo electrónico, o años atrás podría haber sido una carta. ¿Cuál es el riesgo de estas situaciones? Que también sabemos que hoy nuestros adolescentes pueden acompañar esta información a través de con imágenes que ellos mismos produzcan. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos de la pornografía? Y decíamos que son
imágenes o videos de personas que muestran su cuerpo desnudo? Bueno, pues hoy nos enfrentamos a una realidad y esta realidad se le ha denominado sexting. Sex de sexo y texting de textear o intercambiar mensajes con contenido sexual a través de la parte privada, por decirlo así, de una plataforma. Puede ser a través de mensajes personales. En el sexting tenemos un riesgo importantísimo. Es nuestro menor el que se toma la foto con su dispositivo de su cuerpo mostrando su cuerpo desnudo, sus genitales. Y es a través de estos dispositivos y a través de estas plataformas como lo comparten. Tal vez estés pensando, ¿quién pensaría en tomarse una foto de su cuerpo desnudo y compartirla entendiendo el nivel de riesgo? Bueno, pues recuerda que los adolescentes no han desarrollado la parte frontal y que su análisis de estas situaciones es, no pasa nada, esa persona es una persona de confianza. ¿Qué es lo que estamos viendo que ocurre en las secundarias? Número 1, se usa chantaje. Ya me mandaste una foto de tu cuerpo desnudo. Si no me mandas más, voy a hacérselo conocer a tus papás o voy a dárselo a conocer a todos tus amigos publicándolo en alguna plataforma donde pueda compartir esa imagen. Esto lleva a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes a seguir compartiendo material y los lleva a un tipo de extorsión que se llama sextorsión. Una extorsión porque ya tiene contenido sexual mío y después de que ya compartí, me va a seguir presionando. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una relación romántica entre adolescentes? Que generalmente los dos se encuentran en el mismo nivel de poder. ¿Qué ocurre cuando uno de estos adolescentes tiene en su poder la imagen del otro adolescente mostrando su cuerpo desnudo? Hay un desnivel en el poder. Y el que tiene ahora la foto puede acosar, puede extorsionar, puede presionar. Entonces, uno de los riesgos más importantes del sexting es que al poner esa diferencia en el poder, ahora el que tiene la foto puede hacer lo que le dé la gana. Otro de los riesgos del sexting, donde los adolescentes comparten esto que se puede llamar nude, se puede llamar pack, o simplemente mándame una foto de tus boobies o mándame una foto de tu cuerpo desnudo. Así los adolescentes podemos encontrar que se comunican entre ellos. Uno de los riesgos es que en el momento en el que el adolescente comparte la imagen, ya la perdió. Esa imagen puede volver a aparecer en 2 años, en 5 años o en 10. Y eso pondrá en riesgo también al adolescente en cuanto a esa parte afectiva en la que se está desarrollando y que de repente esto puede ocasionar un chisme, puede hacer que esa imagen se convierta en viral y que ese adolescente o ese adolescente sufran emocionalmente tanto que en algunas ocasiones en el mundo ha habido adolescentes que por una situación como esta se han quitado la vida. Así que es muy importante saberlo. ¿Cuál sería otro de los riesgos que existen en las redes sociales? En el tema de cuestiones sexuales, sabemos que así como un niño o una niña pueden fingir tener 13 años cuando tienen 8, sabemos que también una persona adulta de 40 o 50 puede decir que tiene 18. Esta situación donde un mayor de edad, a través de una plataforma, a través del chat de un videojuego, a través de algún punto donde sabe que hay adolescentes, que hay niños y adolescentes, busca la manera de establecer una relación social, amena, mostrándose interesado o interesada por lo que a aquella adolescente o adolescente les interesa. Oye, ¿a qué equipo le vas? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué tan bueno eres en este videojuego? Una vez que han establecido una relación pública, hablando de temas de conocimiento general, empiezan a hacer un trabajo para tener más información en el área privada del adolescente. ¿Cómo te llevas con tus papás? ¿Quién te gusta? ¿Podrías a través de tu WhatsApp mandarme una imagen?
Ya cuando piden el WhatsApp o ya cuando empiezan a mandar información a través de un inbox, a través de un espacio más privado, este adulto, que generalmente se encuentra en las redes sociales con fines sexuales, esto es, su finalidad es ponerse en contacto con menores, se acerca al adolescente dándole la sensación de que se siente enamorado o enamorada del adolescente. Empieza a hablarle acerca de todo lo que le gusta y avienta la primera imagen. Aquí está una imagen mía de mi cuerpo. Generalmente son imágenes que no pertenecen a la persona y que las utiliza dentro de este perfil falso. Cuando la adolescente o el adolescente reciben esta imagen íntima que muestra los genitales de esta persona que ya se ha ido ganando la confianza del adolescente y que ya están en un espacio íntimo, comparten. Y una vez que comparten, entramos otra vez en esa desproporción del poder, pero ahora con un adulto. A este tipo de situaciones le llamamos grooming. Y viene de groom, de novio, de prometido, donde estas personas se generan un perfil falso para poder establecer una relación con nuestros menores. No es mi interés asustarte. Mi interés hoy es darte a conocer estas situaciones. Es entender que esto es una realidad. Es entender que nuestros adolescentes están en este ambiente y que tal vez no te tocó a ti, pero que muy probablemente a tus hijos sí les está tocando. Vamos entonces con el siguiente tema, y sería cómo podemos proteger a nuestros adolescentes, las reglas de protección a su intimidad. Por favor, te voy a pedir que aquí tomes nota, porque una cosa es la realidad, o sea, sabemos que nuestros adolescentes están en situaciones de riesgo, pero otra cosa es no hacer nada para protegerlos. Entonces la invitación de esta sesión el día de hoy es no solamente que tengas conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, sino que tengas acciones concretas que puedan llevarte a hablar con tu adolescente. Estas reglas en su redacción podrás notar que están redactadas de la manera en que tú tienes que hablarle a tu hijo, a tu hija. No están redactadas para ti, están redactadas para tu adolescente. Comenzamos con la primera regla de protección. ¿Qué es lo que estamos protegiendo para empezar? Estamos protegiendo la intimidad. Son reglas de protección a la intimidad de tu adolescente. Entonces, este tipo de reglas tenemos que hablarlas con ellas, con ellos, a partir de los 10 años de edad, 11 años de edad, y mantenerlas cercanas y mantenerlas vigentes, que sea parte de nuestro diálogo, parte de nuestra comunicación, parte de lo que tú le dices a tu adolescente. Ok, regla de protección número 1, nadie puede ver, tocar ni fotografiar tus partes íntimas. Dentro del gobierno de Tamaulipas he tenido oportunidad de conocer que hay un proyecto para proteger a los menores en cuanto al tema del abuso sexual. Y uno de los puntos número 1 de ese proyecto que el gobierno de Tamaulipas ha echado a andar en el estado desde hace varios años es precisamente que los niños y las niñas sean capaces de identificar cuáles son en sus cuerpos las partes públicas, cabeza, hombros, brazos, piernas, pies, y sus partes íntimas. Generalmente nos referimos a partes íntimas, a aquellas partes del cuerpo que cubre la ropa interior o el traje de baño. En el caso de las partes íntimas de la mujer, estamos hablando de los senos, de los genitales y de las pompas. En el caso de los hombres estamos hablando de los genitales y de las pompas. Entonces, hay que decirles clarito a nuestras hijas, a nuestros hijos, que nadie puede ver, tocar ni fotografiar sus partes íntimas. ¿Cuál sería la única excepción? La única excepción de esta regla, que requiera tu hijo o tu hija de un chequeo médico. Y en caso de que requiera un chequeo médico, tendrás que estar presente tú. Cuando hablamos de estas reglas de protección, papás, es muy importante que estemos conscientes de un punto. Tenemos que decirle que nadie de la familia, ninguna persona conocida, ni ningún desconocido podrán ponerse en contacto con su cuerpo. ¿Por qué hago énfasis en la parte de la familia? Porque desgraciadamente a nivel nacional sabemos que el 75% de los abusos
sexuales a niños, niñas y adolescentes ocurren por parte de miembros de la familia. Entonces, tienes que hablarlo clarito, tienes que decir los nombres. Nadie, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu tío, ni tu tía, tal cual, ni tu mamá, ni tu papá. Tiene que quedar claro, el adolescente tiene que saber que ninguna persona puede ponerse en contacto con sus genitales. El adolescente también tiene que saber que nadie le puede mostrar, pedir que lo toque o observar fotografías de esta persona mostrando su cuerpo desnudo. Segunda regla de protección a la intimidad de tu adolescente. Tienes que decirle a tu hija, tienes que decirle a tu hijo que nadie puede hablarle sobre temas sexuales que le incomoden. Y aquí estoy utilizando una palabra que va a ser muy importante en el tema de la prevención. Tu hija y tu hijo tienen que ser capaces de identificar la sensación de incomodidad. Cuando hablamos de incomodidad, nos referimos a una respuesta de la intimidad de nuestro cuerpo ante algún contacto físico, ante algún contacto visual o ante algún tema que nos está generando incomodidad. La percepción de la incomodidad, que tu hijo o tu hija sean capaces de identificar esa sensación, será básico. ¿A partir de qué edad te recomiendo que tu hijo o tu hija sean capaces de identificar esta sensación de incomodidad? Desde que tenga 3 o 4 años. Y a partir de ahí y en adelante, que vaya identificando qué situaciones le incomodan, porque esta sensación de incomodidad será la señal para proteger su intimidad. Aquí hago la mención de que hay que decirles a nuestros adolescentes que esto no puede ocurrir ni en persona ni en línea. Te comento, algunos adolescentes me han dicho que a través de chats de videojuegos, cuando juegan de manera pública, empiezan a darse conversaciones de tema sexual y que muchas veces esas conversaciones de tema sexual las está dirigiendo una persona que es adulta dentro de este grupo. Entonces, ellas y ellos tienen que estar atentos a este tipo de conversaciones sexuales. Me ha sucedido que haya niñas o niños que no identifiquen claramente qué es lo que se está diciendo, pero que ya perciban la incomodidad. Tercera regla para proteger a tus adolescentes. Hay que decirle a nuestro adolescente que nadie puede mostrarle imágenes sexuales, nada relacionado con pornografía, ya sea a través de memes, a través de GIFs, a través de dibujos, a través de fotos, a través de videos, y que estén muy atentos a la sensación de incomodidad. Cuando nosotros les dejamos claro esto, empiezas a notar que hay adolescentes que te dicen, a mí me sucede, que me dicen, Adriana, no sabes la cantidad de pornografía que me mandan a través de los chats. Sabemos que este es un problema que ocurre en los adultos, pero ¿te habías puesto a pensar que es algo que sucede también entre los adolescentes? ¿Sabías tú que el poner a un adolescente en contacto con pornografía es una forma de acoso o de abuso sin contacto sexual? O sea, es un tipo de abuso o acoso sexual sin contacto físico. Entonces, no normalicemos el uso de la pornografía. No pensemos es que eso siempre ha sucedido y eso es normal. Hoy sabemos que la pornografía es la responsable, entre otros factores, de la violencia de género que tenemos en los estados. Entonces, estemos atentos. Nuestros adolescentes, cuando están recibiendo este tipo de material, están absorbiendo una gran cantidad de mensajes tóxicos relacionados con la sexualidad. Siguiente regla. Nadie puede amenazarte a cambio de obtener contacto físico o imágenes íntimas de tu cuerpo. Como mamá, como papá, en muchas ocasiones, les pedimos a nuestros hijos que acepten muestras de cariño que no quieren aceptar. Si supieras cuántos adolescentes de 11, 12, 13, 14 años me dicen, ¿qué haces si te obligan a quedarte en casa de tu tío? ¿O qué haces si sabiendo que tu abuelo te abraza de una manera que te incomoda, tienes que aceptarlo? Papás, la primera regla de protección para nuestros hijos es que cuando tu hija o tu hijo te dice que hay algo que la incomoda, que hay algún contacto físico que le incomoda, tenemos que hacerles caso. No te pongas a cuestionar que no, eso no pudo haber sucedido con tu hermano. No, eso no lo pudo haber hecho tu sobrino.
No, eso no lo pudo haber hecho tu padre. No cuestiones eso. Créele a tu adolescente. Porque cuando un adolescente levanta la mano para pedir ayuda, y esto ocurre pocas veces, lo que necesita es que lo escuchemos, que lo atendamos y que si el adolescente nos está diciendo algo, lo tomemos en cuenta y le creamos. No forces a tus adolescentes a contactos físicos. Y por último, pues el tema del intercambio de imágenes, el sexting y el grooming. Tienen que estar conscientes de que esto existe y de que esto los pone en peligro. Con este material que he tenido el placer de compartir contigo, pues damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Quisiera aquí ponerte mis contactos y aquí se encuentran mis cursos de sexualidad en línea. Muchas veces los papás no saben cómo abordar estos temas y aquí tenemos una plataforma donde puedes encontrar todos esos cursos. Ya para finalizar, tengo aquí las 3 preguntas que me han hecho llegar, que fueron las 3 preguntas que más público hizo. Pregunta número 1, ¿cómo generar confianza cuando mi hijo no habla conmigo sobre temas de sexualidad? Aquí la recomendación es, si te fijas constantemente, estamos teniendo titulares, noticias de este tipo de situaciones. Por ejemplo, una persona muy famosa compartió un video íntimo de una persona y terminó en la cárcel. Ahí tienes para hablar acerca del sexting, ahí tienes que hablar acerca de lo que es la sextorsión y ahí tienes para hablar, por ejemplo, de la ley Olimpia que nos protege a nivel nacional. Entonces, para abrir temas, busca temas de interés para tu adolescente. Pregunta número 2, que fue de las más frecuentes. ¿A partir de qué momento debo comenzar a hablarles a mis hijos sobre sexualidad? A partir de que tienen 2 años. O sea, en el momento en el que el niño y la niña empiezan a preguntarte las partes del cuerpo, a partir de que el niño o la niña tocan sus genitales, en ese momento tenemos que empezar a mencionar las partes del cuerpo, tal y como se llaman, tenemos que establecer cuáles son las partes privadas y tenemos que ir haciendo esa función de adulto de confianza. Y la tercera pregunta más frecuente que nos hicieron hoy a través de la plataforma, ¿cómo hablar con tus hijos sobre las primeras erecciones o sueños húmedos? La recomendación es generalmente que a partir de 4º de primaria, tu hijo conozca acerca de los cambios que va a tener durante la pubertad. Empezamos hablando con ellos a partir de 4º de primaria sobre la pubertad, la testosterona, y ahí metemos como una parte natural del desarrollo, hijo, te va a salir barba y bigote, te va a cambiar la voz, vas a empezar a tener erecciones y una de las cosas características de tu pubertad es que comenzarás a tener estos sueños húmedos que serán involuntarios como parte de tu desarrollo. Un consejo muy importante, papás, para todos aquellos que tienen hijos, hijas en edad de la pubertad, es que les hablemos acerca de sus cambios y lo hagamos con plena naturalidad. ¿Por qué? Porque es parte de su desarrollo y ellos tienen, número 1, que conocerlo, número 2, relacionar lo que les está sucediendo con salud y número 3, ser muy respetuosos con el cuerpo propio y con el cuerpo de todas las personas. Doy gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Doy gracias al gobierno del estado de Tamaulipas y al DIF de Tamaulipas por esta invitación y quedo a sus órdenes a través de mi página web www.uasesores.com o en la plataforma donde puedes encontrar mis cursos de sexualidad en línea a partir de 4º de primaria y hasta 3º de secundaria. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.